resplandeces desde la eternidad. Tú eres Dios, incomparable en tu gracia. Dejaste todo por amor al pecador. Estás escuchando el audiolibro Vive confiado en un mundo caótico del Dr. David Jeremiah. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro que cambie su trono por la cruz. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. El autor bestseller del New York Times, el Dr. David Jeremiah, actualiza su libro clásico. Nos brinda sabiduría para el fin de los tiempos. Vive confiado en un mundo caótico. Ofrece instrucciones prácticas y basadas en la Biblia para vivir una vida segura en un mundo lleno de caos y crisis. No dejes que tu corazón esté preocupado. La confianza en estos días puede ser difícil de conseguir. La gente está perdiendo sus trabajos, sus casas y los ahorros de toda su vida a un ritmo sin precedentes. La violencia, los desastres naturales y la depravación moral parecen estar disparándose. En medio de todo este caos necesitamos saberlo. ¿Qué exactamente deberíamos hacer ahora? David Jeremiah trae un mensaje de esperanza y confianza del invaluable consejo de la palabra de Dios. Responde a nuestras preguntas más urgentes que incluyen: ¿cómo podemos pasar esta tormenta con un corazón tranquilo? ¿Qué significa realmente esperar en el Señor? ¿Qué le está diciendo Jesús a nuestro mundo caótico de hoy? ¿Cómo es que nos metimos en este lío? ¿Podemos tomar un mundo quebrantado y reconstruirlo en algo fructífero? Capítulo 9, parte 2. Hora oficial del cielo. Desde la perspectiva rabínica, el Mesías se estaba retrasando, pero Dios veía las cosas de manera distinta. Encontramos su perspectiva en el libro de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 4:4. Esta expresión, el cumplimiento del tiempo, alude a la cronología de Dios. Solo Él sabe cuándo se han cumplido todos los elementos que tiene en mente y que determinan el momento preciso. Por ejemplo, Jesús vino a la tierra por primera vez cuando los romanos habían construido una red de carreteras que interconectaba un enorme imperio. Cuando dicho imperio estaba unido por un idioma ideal, perfecto para explicar el Evangelio. Cuando los judíos habían establecido sinagogas por todo el Mediterráneo que serían espacios donde la semilla del Evangelio eclosionaría. Y cuando se habían pronunciado ya todas las profecías hebreas sobre su venida, de modo que había un silencio profético. Ahora podemos ver la precisión con la que Dios seleccionó su calendario para enviar a su Hijo la primera vez. ¿Hay alguna razón para creer que el tiempo de su segunda venida será menos preciso? Para la mayoría de las personas el problema no es intelectual, sino espiritual. Incluso en el tiempo del apóstol Pedro, la gente no quería aceptar ninguna posibilidad de la venida de Cristo. Muchos vivían confortablemente relajados en su pecado. Pedro escribió: «En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación». Segunda de Pedro 3:4. Kevin Miller afirmó conocer a un coax ejecutivo que les hace la siguiente pregunta a sus CEO: ¿qué es lo que están pretendiendo no saber? Miller escribió: esta es la misma pregunta que Pedro está planteando a quienes piensan que nunca va a haber una segunda venida.
un juicio final o un fin del mundo. Pedro dice, puedes decirte a ti mismo lo que quieras, pero la idea de que nunca va a haber un fin del mundo no procede de una evaluación imparcial y objetiva. Surge más bien de tu deseo profundo y no reconocido de hacer lo que quieras y salir impune. Pedro sugirió que nunca olvidemos un hecho, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, 8, 9. Traducción. Dios tiene su reloj en una zona horaria a la que nosotros no tenemos acceso. Una vez más hemos de recordar que Él es aquel que creó el tiempo, como todo lo demás, y lo utiliza para sus propósitos. Dios no está dentro del tiempo preguntándose qué pasará en la siguiente curva, como hacemos nosotros, sino fuera de Él, en el eterno, ahora. Él es quien creó la siguiente curva. El autor puritano Stephen Charnock escribió, Dios no es un ser temporal, sino eterno. Él es la morada de su pueblo en todas las generaciones. Si tuviera un comienzo, podría tener un final, y por ello toda nuestra felicidad, esperanza y ser expirarían con Él. Cuando decimos que Dios es eterno, excluimos de Él cualquier posibilidad de principio y final, de inestabilidad y de cambio. Me gusta la anécdota sobre la necesidad de cuantificar el tiempo de Dios. Un niño le preguntó a Dios, ¿cuánto dura un segundo en el cielo? Dios le dijo, 1.000.000 de años. El muchacho volvió a preguntar, ¿cuánto vale un penique en el cielo? Dios le respondió, $1.000.000. El muchacho le dijo, ¿podrías darme un penique? A lo que Dios respondió, sí, dame un segundo. El porqué de la espera. Dios tiene su calendario. Desde nuestra perspectiva, Él espera. ¿Y qué está esperando? En particular, que nosotros proclamemos las noticias acerca de Él. Hay alguien que necesita oír sobre Cristo en este mismo momento. Alguien dentro de tu esfera de conocidos. Hay países y pueblos que están a punto de escuchar las buenas nuevas o de experimentar un verdadero avivamiento. Como dijo Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca, y como el capitán que no empujará el bote salvavidas hacia el agua hasta que no esté absolutamente lleno de personas para salvarlas, Dios espera para poder introducir en el cielo a la mayor multitud posible. Jesús lo expresa de forma muy sencilla. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. La gran comisión y el regreso de Cristo están entretejidos de este modo. Si quieres ver su regreso, ve a proclamar el evangelio. Es probable que Robert Ingersoll sea uno de los ateos más famosos de todos los tiempos. No es solo que Ingersoll fuera un descreído, sino que militaba activamente para extender su ateísmo. Era un poco como las personas de nuestro tiempo que culpan a los cristianos y su fe en Dios de todos los males sabidos y por haber. En sus conferencias irritantes, Ingersoll ridiculizaba a cualquiera que creyera en Dios. Parte de su rutina era tomar su reloj del bolsillo, abrirlo y decir, Dios Todopoderoso, te doy 5 minutos para fulminarme por todo lo que he dicho. Después esperaba durante 300 segundos a que Dios interviniera visiblemente mientras miraba el reloj. Cuando el tiempo expiraba decía, esto demuestra que Dios no existe, y se guardaba el reloj. Cuando un evangelista llamado Joseph Parker oyó lo que hacía Ingersoll, le preguntó, ¿pensaba acaso este caballero que podría agotar la paciencia del Dios eterno en solo 5 minutos? Abraham debió de preguntarse cuando iba Dios a darles finalmente el hijo que les había prometido.
el que sería primogénito de una nueva nación. Dios cumplió su promesa en la plenitud del tiempo. David, que estuvo escondiéndose en cuevas durante una década, debió de preguntarse cuándo cumpliría Dios la promesa de llevarle al trono que le hizo cuando era niño. Dios lo hizo a su debido tiempo, y los discípulos debieron de preguntarse cuándo iba Dios a intervenir en la maquinaria de la crueldad romana para rescatar a Jesús de la tortura, el escarnio y la ejecución. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios parecía llegar tarde. El domingo por la mañana, en la plenitud del tiempo, Dios llevó a cabo el plan que había concebido antes de fundar la tierra. ¿Hay acaso alguna razón para impacientarnos con nuestro Dios? Yo oro por cosas sin saber cuándo llegará la respuesta. Anhelo su venida sin conocer cuándo aparecerá. Quiero ver el final de esta pandemia, la recuperación de nuestra economía y un sinnúmero de otras cosas que puede parecer que se retrasan. Pero sé esto: la palabra retraso no está en el vocabulario de Dios. Él nunca se ha retrasado ni anticipado en lo más mínimo. No retrasa sus promesas, y esto es algo que iremos entendiendo mejor con el tiempo. Dios tiene la prerrogativa de programar, y a los humanos nos toca esperar con paciencia y fidelidad. Las implicaciones de la paciencia. Finalmente vamos a explorar las implicaciones de la paciencia. En Santiago 5:8 se nos dice que hemos de afirmar nuestros corazones. ¿Qué es exactamente un corazón afirmado? Esta expresión significa hacer tu corazón firme. Una paráfrasis del Nuevo Testamento dice: deben poner hierro en sus corazones, y la Biblia de Jerusalén nos llama a fortalecer nuestros corazones. Santiago estaba hablando de tomar la iniciativa para fortalecernos desde dentro, a fin de ceñir el alma. En otras palabras, hemos de desarrollar confianza mientras esperamos. Su imaginería tiene que ver con reforzar un objeto de apoyo para que no se hunda la estructura, como por ejemplo verificar unas columnas de carga para comprobar que aguantarán el peso del tejado. Queremos evitar que nuestra fe se debilite mientras esperamos a Dios, o caer en la trampa de los burladores que describe Pedro. La fe tiene que ser reforzada cuando es objeto de cuestionamiento. Por tanto, lo que Santiago estaba diciendo es: no se queden de brazos cruzados, revitalicen su fe para que puedan mantenerse firmes. Linda Derby de Tulsa, Oklahoma, recibió la noticia de que a su nuera, una joven misionera casada con su hijo y con niños gemelos, se le había diagnosticado un cáncer de mama. Linda esperaba noticias con una enorme impaciencia. Ahora pensaba que iba a curarse y se sentía jubilosa. Al cabo de un rato estaba segura de que iba a empeorar y se sentía profundamente deprimida. Era terrible sentirse tan impotente y preocupada por su nuera. Finalmente, Linda se dio cuenta de que no podía mantener aquellos altibajos emocionales. Se retiró a su habitación y pasó tiempo en oración seria. Linda le dijo a Dios que le iba a dejar ser Dios. Tenía que reconocer que Él mantenía el control de todas las cosas, incluso durante un periodo como aquel de temor y de ansiedad. Desde el momento en que lo encomendó todo a su propósito soberano, su ansiedad comenzó a remitir. El caso de Linda es un ejemplo de la actitud que deberíamos desarrollar. No es que debamos entregarnos a una resignación triste y pasiva ante el destino. Dios no nos quiere encogiéndonos de hombros complacientemente y diciendo: es lo que hay. Estoy hablando de una esperanza real ante la incertidumbre. Lo que Dios quiere desarrollar en nosotros no es una sumisión insípida y apática, sino una paciencia dinámica y vibrante. La base de nuestra perspectiva es que quien está a cargo de este universo es el Dios de amor, y paciencia significa permanecer firmes en nuestra fe aun cuando la vida es difícil. En Él podemos tener una paciencia, fuerza y tenacidad llenas de confianza.
Se ha dicho que la paciencia es hacer otra cosa entre tanto. Y esta otra cosa que hacemos es encontrar formas de beneficiarnos de las mismas dificultades que atravesamos. ¿Cuántas bendiciones no llegan hasta nosotros porque carecemos de paciencia? Muchas veces no conseguimos ver que las pruebas son oportunidades disfrazadas. Hemos de afirmar nuestros corazones, reivindicando las promesas de la Escritura y esperando que Cristo regrese o redima nuestra fe por medio de la fecundidad. Cuando el Hijo te hace libre. El novelista Herman Wouk escribió sobre una reunión que tuvo con David Ben-Gurión, el primer presidente de Israel. Ben-Gurión le instó a trasladarse a la nación que se había establecido recientemente. Era 1955 y los fedayines seguían cometiendo habitualmente actos sangrientos en las zonas rurales. En aquella época, Ben-Gurión había dejado su cargo y había comenzado a escribir sus memorias. Invitó a Wouk y a su esposa a que le visitaran en su casa, donde conversaron durante horas. Al final de la visita, Ben-Gurión renovó su invitación para que trasladaran su residencia a Israel. Aquí serán libres, les dijo. Los Wouk habían llegado acompañados de una escolta con una ametralladora montada en su camioneta por la alerta de terroristas. ¿Libres?, preguntó Wouk. ¿Con las carreteras intransitables después de la puesta del sol? No he dicho seguros, contestó el anciano, sino libres. Lo que queremos es valor dependiente de una seguridad terrenal, pero lo que necesitamos es un valor basado en la seguridad celestial. Queremos comodidad, pero Él nos da algo mejor, libertad, puesto que nuestro destino está resuelto y puesto que este mundo está en las manos de Dios. Podemos ser libres de la ansiedad si tenemos fe. Podemos ser libres de la tiranía emocional de las circunstancias. Una incomodidad presente que nos ofrece una alegría eterna es una fórmula que podemos recibir con corazones agradecidos. Ya antes he mencionado mi capacidad excepcional para perderme en ruta, vaya donde vaya. Naturalmente tengo un sistema de navegación GPS en mi automóvil. Genial, esto ha resuelto la mitad del problema. Tienes que comprometerte a no programar el dispositivo mientras estás conduciendo. Y esto es bueno porque mientras estoy aparcado y mirando la pantalla del navegador no puedo perderme más. Pero ahora tengo que saber cómo introducir las direcciones en el sistema, que es aún más difícil que encontrar el lugar donde quiero ir. ¿Dónde puedo encontrar un GPS que me ayude a no perderme cuando introduzco las instrucciones en mi GPS? De acuerdo, ríete. También soy poco ducho en las nuevas tecnologías. Pero hay esperanza. Mi nuevo automóvil de leasing vino con OnStar. No tenía idea de que era algo tan útil hasta el día en que pulsé el pequeño botón. Inmediatamente oí una voz femenina agradable y clara que sabía mi nombre. Buenos días, Dr. Jeremiah. ¿Cómo puedo ayudarle? Quería ir a un partido de fútbol para ver jugar a mi nieto. Ya había estado en aquel campo, pero fue cuando su padre jugaba con este equipo. Le di la ubicación y la amable voz dijo: «Deme un momento, por favor». Casi al instante escuché: «Acabo de cargar las indicaciones en su sistema GPS que ahora le guiará verbalmente desde donde se encuentra hasta su destino». A continuación, una segunda voz, clara y femenina, comenzó a decirme exactamente por dónde tenía que ir. Y no solo eso, sino que me decía exactamente cuándo tenía que hacer qué, como si estuviera allí en el automóvil conmigo. A 20 metros giré a la derecha. Ya sé que posiblemente todo esto no es nuevo para ti y no tiene nada de especial, pero yo estaba boquiabierto. Pensaba que aquello era un milagro del nivel de Moisés y la zarza ardiente. Recorría varios que no conocía de nada y navegaba por ellos con toda confianza y osadía. No sentía ninguna ansiedad porque sabía que podía confiar en que aquella voz me llevaría a mi destino.
¿No te gustaría que hubiera un GPS para la vida? En un sentido, lo hay. Dios no solo sabe dónde te encuentras, con una precisión mayor que la de los satélites, sino que conoce las pruebas que te aguardan. Él sabe cuáles son los giros que bendecirán tu vida y aquellos que te llevarán a la angustia. Crecer en Cristo es desarrollar más y más la capacidad de recibir esta señal. Conocer su voz suave y apacible que es suficientemente clara para aquellos que confían en Él. Cuando te das cuenta de que Él te está guiando, la ansiedad simplemente desaparece de tu vida y es sustituida por la clase de paciencia que describen todos estos autores bíblicos. ¿Qué pues harás con toda esta energía extra que solías consumir preocupándote e impacientándote? ¿Te encontrarás utilizándola para ministrar a los demás? Realmente es un simple asunto de obediencia. He descubierto que todos tenemos amigos y familiares que desfallecen por falta de fe o se desgastan por su impaciencia, que no tienen trabajo, que están perplejos por lo que está sucediendo en el mundo. Puedes ser el GPS de estas personas cuyas vidas se mueven por lugares nuevos y extraños. Puedes acercarte a ellos y decirles: permíteme acompañarte. Déjame ser una voz amable en tu vida. ¿No te das cuenta de que en un tiempo como este puede ser una maravillosa oportunidad para quienes conocemos y amamos al Señor? Para mi vida, la Biblia es el mejor GPS. Recorro sus páginas y oigo un coro de voces que me brindan su testimonio a pesar de que tales personas han experimentado mucho más ansiedad de la que puedes imaginar. Desde el libro veterotestamentario del Deuteronomio nos llegan las palabras de Moisés, quien soportó 40 años en el desierto con un coro de gimoteos en sonido envolvente. Moisés dijo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. David, quien se las vio con las más tenebrosas noches del alma, expresó su confianza. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Salmo 27, 13-14. Después de llorar por una nación rebelde, Isaías añadió: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17. Pablo hizo enseguida su aportación: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 2 Corintios 3:4. Y añadió: nuestra suficiencia proviene de Dios. Versículo 5. Nuestra confianza procede de Él. Desde Hebreos nos llegan instrucciones para nuestro giro más importante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 10:35. Cuando todo el mundo está colgando de un hilo y cuando tú mismo te preguntas si el tuyo está a punto de romperse, aférrate a la confianza en el Señor. No la deseches en el tiempo de la prueba. Confianza es un sinónimo de fe y alude a la tranquilidad del alma en un hijo de Dios. No nos desesperaremos, no cederemos a la ira ni dejaremos de ser fieles y obedientes. Cuando las cosas se ponen difíciles, es tiempo de orar con más fervor y aún más cuando vemos que el día se acerca. Incomparable resplandeces,
Este audiolibro ha sido preparado para ayudar a las mujeres a que conozcan este tipo de libros cristianos de sana doctrina y que promuevan la práctica de una vida piadosa. Queremos animar a cada una de las mujeres que escucha este audiolibro a que se acerque a una librería cristiana y lo compre. De todo corazón, les invitamos a que dentro de sus posesiones incluyan buenos libros cristianos que edifiquen sus vidas en la verdad bíblica.